Hermano, esta clase con nuestra lección número 30 y el tema, la elección pasada de Israel, una bendición a las naciones, parte 1. Esa es nuestra lección de esta semana con diferente objetivo. Vamos a tener en esta semana, vamos a tener el A y el B, y vamos a tener la próxima semana pues el C y el D. Vamos a estar hablando sobre los objetivos, que es el A, ¿verdad? Resumir y aplicar la actitud de Pablo hacia los judíos, Romanos 9:1-5. El objetivo B, contestar y explicar la palabra promesa de Dios y Abraham e Israel ha fallado, Romanos 9:6-13. El objetivo C, que va a estar en la próxima lección, explicar e ilustrar los privilegios no garantizan la salvación personal, Romanos 9:4-5. Y el objetivo D, interpretar y aplicar, no todos los que descienden a Israel son israelitas. Está muy fuerte, hermano, lo que es la clase. Estuvimos leyendo todo porque tenemos que sacar en contexto que desde el 1 al 29, Romanos 9 del 1 al 29, tenemos que exprimirlo porque lo vamos a estar leyendo la próxima semana también, porque hay palabras, hermana, que hay que volverla a leer. Y por eso yo digo, siempre el autor quiere que nosotros volvamos a leerla. ¿Por qué? Porque es que van a tu corazón y van y penetran allá y te hacen sentir como lo que sentía el hombre de Dios en ese momento. Aquí la subdivisión de esta parte de Romanos 9 inicia con, la elección de Israel, ¿verdad? Que la elección de nosotros nos toca la elección pasada de Israel, una bendición a las naciones. Y comienza ahí con los primeros versículos, un poquito triste, ¿verdad? Esa parte de esa exposición y esa expresión interna del apóstol ahí diciendo, verdad digo en Cristo, ¿verdad? Estoy hablando en Cristo. No miento. Ahí es una parte como que como cristianos nos ponemos a pensar, ¿por qué el apóstol dice, verdad digo en Cristo? Es un hombre de Dios. Es un hombre que cuando va a estar hablando de parte de Dios. Debería de ser así. Pero recuerda que él está hablando con el pueblo, entre comillas, el pueblo por nación, por sangre, el pueblo de Dios, por llamado, por escogido, como usted le pueda poner, lo que le quiera poner. El pueblo de Dios. Entonces, él te estaba hablando con el que debería de tener conocimiento de lo que él estaba hablando. Y vuelve y repite después de la coma, no miento, y se detiene otra vez por una coma. O sea, verdad digo en Cristo, no miento. Entonces dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es muy importante como cristiano, aquí no hay que jurar, la palabra lo dice. Usted no va a jurar ni por fulanito, ni por su mamá, ni por su abuelo. El hombre y la mujer de Dios tiene que tener la certeza y la responsabilidad que lo que está diciendo, como dice aquí el apóstol, está delante de Dios y con guianza del Espíritu Santo. Que lo crean o no, bueno, nosotros no podemos entrar en la mente de las personas y los mami lo queremos a todos. Pero que usted esté seguro que delante de Dios, usted como hombre de Dios, imperfecto, sirviéndole a un Dios perfecto que ha perfeccionado el carácter en los hombres de Dios, está hablando conforme a lo que debe de hablar y no miente. Entonces eso como que me impactó esa parte ahí, ¿verdad? Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. No me da testimonio en Rosa. No da testimonio en mi persona. Da testimonio en el Espíritu Santo que como me habla, me escucha, escudriña mis pensamientos y sabe lo que yo voy a hablar, que está mal o bien delante de Dios. Entonces continúa el versículo 2 del mismo capítulo 9, que tengo una gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. El apóstol estaba aquí, Dios mío. Hermano, cuando nosotros vamos al libro de Romanos, mire hermano, un libro de Romanos no puede estudiarse sin un libro de los Hechos. O sea, cuando tú vas a Romano y se entra la historia, tú tienes que dar para atrás esas hojas obligado. Y sabes que a nivel como nos lo cita, como nos lo ordena la Biblia, no es, o sea, que ese no es el orden. Pero la verdad, que cuando tú estudias, después del capítulo 9 de los Hechos, que ahí comienza a entrar, ¿verdad?, la historia completa de este hombre de Dios. Tú comienzas a navegar y para tú poder entender muchas palabras y muchas emociones y muchas exhortaciones que tuvo el apóstol aquí, tienes que irte obligatoriamente a Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo de Dios.
Este libro es de hechos, situaciones que pasaron, no es un nombre común, es los hechos, las situaciones, las vivencias que pasaban, los apóstoles, los hombres de Dios, y aquellos perseguidores también que perseguían la verdad. Y aún siendo este hombre un hombre de Dios, con todo lo que pasó allá en Jerusalén, cuando lo persiguieron, cuando él estaba haciendo lo correcto y lo condenaron y lo juzgaron de tantas cosas, hermano, aún así, hermano, él continuó su camino. Y yo sé que en muchas de esas situaciones mucho dolor había en el apóstol, porque no hemos pasado lo que ha pasado Pablo, pero sí similitudes, cosas que van un poquito parecidas, porque yo de verdad no me pongo, nunca me pondría como en la posición de pensar que yo sería ni siquiera por donde él pisa, para nada, hermano, pero hemos pasado cosas que al escuchar, leer y escudriñar la palabra, como que nos vamos allá. Decimos, Dios mío, pero el apóstol ha sentido como que ese dolor. Cuando una persona con una posición espiritual, un hombre preparado, un hombre llamado específicamente a lo que estaba haciendo, habla así, es porque ya lo que estaba viviendo era muy fuerte. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, el versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, hermano, deseara que ser mal, ya usted sabe. Esa palabra ni la vamos a mencionar. Ser llamado como maldición, hermanos. O sea, él mismo desearía. Me estoy tratando de darle aquí acceso a la hermana, pero no puede. Bueno, ya, sí, ya le di. Dios bendiga a nuestra hermana Caterine. Estamos en el inicio de la lectura, la Caterine, en Romanos 9, del 1 al... Estamos comenzando el 1:29, pero vamos a comenzar los primeros versículos, perdón. Entonces, desearía yo ser llamado o ser maldición, hermano. Mire lo que dice acá. Yo le voy a decir una versión más moderna, ¿verdad? De la nueva versión de la Biblia de las Américas. Dice, desearía yo ser mismo separado de Cristo por amor a mis hermanos. Negarme a Cristo por amor a mis hermanos, parientes según la carne. Y desearía yo mismo ser anatema o más aún maldito, hermano. Es una palabra muy fea. Cuando nos vamos a las otras traducciones con palabras más llanas. O sea, desearía él ser todas estas cosas para darle entendimiento a las personas que lo estaban atacando, que por la carne, hermano, que porque era el pueblo de Dios, hermano, separado de Cristo por amor a mis hermanos. O sea, es algo terrible, hermano. A veces nosotros tenemos la palabra hasta decirla, nos duele, perdón, porque eran parientes según la carne, pero no estaban conectados en el espíritu con lo que estaban haciendo. No había una coinonía, no había una unidad conforme a la palabra, conforme a lo que el hombre de Dios estaba mandado a hacer, porque había una contrariedad y una persecución en contra de lo que el hombre estaba hablando de parte de Dios. Entonces, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, los de mi raza según la carne. Según la carne, hermano. Porque esto es muy fuerte. En muchas ocasiones pues queremos defender que sí, que mis hermanos, que en Cristo, que sigan el Espíritu. Y a veces nuestros hermanos en el Espíritu no nos ayudan, hermanos, no nos ayudan en la defensa porque están desviados en otras tantas cosas. Entonces, en muchas ocasiones, el hombre y la mujer de Dios tienen que orar y tiene que reconocer que está en dolor. Pero mucho cuidado si yo voy a negar a Cristo por agradar a mis hermanos que no están donde tienen que estar. Mucho cuidado si yo voy a desagradar lo que Dios ha mandado por yo querer agradar a otro grupo que se ha desconectado de la verdad. Entonces, continúo la lectura. Dice, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales soy la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Quiero leer ese versículo 4 en otra versión. Quiero leer para buscarle lo que es la esencia a las diferentes versiones. Yo la quiero leer en la traducción del lenguaje actual. Quiero leer el versículo 4. Dice así. Ellos son el pueblo que Dios ha elegido. A ellos Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Y Dios ha estado con ellos y le ha mostrado su gran poder. ¿Usted escuchó? Ahí un poquito más llano. O sea, es el pueblo de Dios. Wow, o sea, son ellos el pueblo de Dios, los que Dios eligió.
A ellos Dios le dio el derecho de ser llamados sus hijos, pero sin embargo no lo valoran. Entonces, ¿por qué yo quiero traer esto? En Romanos, por allá 55, 56, 57, por donde quiera que usted lo arregle, antes de Cristo, después de Cristo, perdón, o lo que sucedía antes de Cristo. Eso no es nuevo, hermano. Esto está pasando antes, después de Cristo y ahora. Yo quiero que usted me entienda esta parte. Lo que pasa es que cuando uno lo estudia con una persona como el apóstol Pablo, dice, wow, o sea, le pasó a él, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Versículo 4, que son israelitos de los cuales son la adopción, hermano, los hijos de Dios, el pueblo, lo que Dios separó para él, lo que Dios separó para él, para que lo hicieran y para que lo obedecieran. Qué fuerte. Estábamos en la Biblia, ¿eh? Vamos al libro. Vamos a darle acceso, yo creo que nuestra hermana ahora, porque ella, nuestra hermana Dulce María. Bien. Dios te bendiga, hermana Dulce María, princesa. Bienvenidas a Nelis. Te estaba esperando, Arneli. Lo tengo en la mente hace unos días. Ay, esa que todo eso se me mete en la mente. Voy a tener que mandarte un mensajito por ahí, porque la mente de oración te tengo. Así que quería verte. Me perdí la clase de la otra semana porque aquí se fue la luz. No, no te la perdiste, mi amor. No te la perdiste. Fue que no hubo luz. Recuérdate que fue a nivel nacional. No, fue a nivel nacional, mi amor. No hubo luz. Bueno. El apagón fue. No te preocupes. Yo lo anuncié en el grupo, pero no te preocupes. Aquí estamos, en la misma clase. Así que bienvenida, mi amor. Bueno, mis amados. En el contexto, ya estamos iniciando aquí en el contexto, estábamos leyendo la Biblia, ahí podemos ver, hay una palabra en la parte contexto, pero tenemos ese cuadro, figura 8.4, dice 4 preguntas sobre Romanos 9 del 1 al 29 que examinaremos en la lección 30. Esas 4 preguntas vamos a ir examinándolas. Vamos a ver la primera, Romanos 9 del 1 al 5. ¿Cuál era la actitud de Pablo hacia los judíos? ¿Usted sabe, verdad? La segunda es, la palabra promesa de Dios a Abraham falló. Hay injusticia en Dios por escoger a Isaac, a Jacob y hasta el faraón para sus propósitos. La última, por Dios es paciente con los que se rebelan contra él. ¿Por qué Dios es paciente? No sabe muy bien la traducción. Porque Dios es paciente. Hermano, esas preguntas tienen su respuesta y usted hasta la sabe sin estudiarlo. Usted la sabe, sin entrarse a lo que es Romanos 9. Entonces dice acá, en el punto A inmediatamente, vamos a ver examinar esas preguntas. Pregunta, ¿cuál era la actitud de Pablo hacia los judíos? Con esa iniciación que nosotros leímos, nosotros por lo menos entendemos, pero vamos a darle el desarrollo aquí en el libro. Dice, judíos y gentiles preguntaban, ¿Pablo ha abandonado a su propia gente? Los judíos, ambos grupos étnicos se los preguntaban. Algunos judíos sentían que Pablo era un traidor de Israel. Usted sabe por dónde va la cosa. Porque aunque Pablo era judío, él era apóstol de ¿quiénes? De los gentiles. Yo digo apóstol de los desamparados. Apóstol de los olvidados, el apóstol de aquellos despreciados que supuestamente, qué linda está la mami ahí, ¡mua! Sé que me gusta que me ponga la mami ahí, la mami de nuestra hermana María Luli, ahora para que la vi. Dios me la bendiga, mi amor, qué linda, cuánta dulzura en esa bella princesa, un placer, mi amor, amén. Entonces, era el pueblo abandonado, era el pueblo despreciado, el merecido de salvación. Él era el apóstol, él era el hombre que le ministraba a este pueblo sin prejuicio y sin ese rencor y esa apatía que tenía el mismo pueblo llamado el pueblo de Dios. Cuando hago así es porque se dividen, hermano. Usted sabe muy bien, debería de ser todo. Porque recuérdese que el pueblo, cuando hablamos de Israel, tenemos que mirar o por lo menos irnos un poquito más allá a lo que es la historia de todo el por qué se le llamó el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios llamó a este pueblo, mi amado? ¿Por qué? En el momento, ¿y qué fue lo que pasó para que fuera el pueblo liberado por el mismo Dios? Y usó a su hombre Moisés para parte de su liberación.
Entonces, sabemos que el pueblo de Dios nunca ha sido un pueblo como, bueno, vamos a decir ahora mismo, como es el pueblo de Dios en torno a lo que es espiritual. Por eso cuando vamos a hablar del pueblo de Israel, tenemos que dividir esta parte con el significado espiritual y con el significado a través de tierra, a través de sangre, a través de nacionalidad. Entonces, el pueblo de Dios solamente es Israel. El pueblo de Dios por la carne, acá, cuando el apóstol habla en sus primeros versículos, por la carne, por descendencia, por territorio, pero por espiritualidad, nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo está la iglesia? Cuando el pueblo de Jehová suceden cosas. Amén. Cuando cantamos esos coros, nosotros nos consideramos y lo somos. Y lamentablemente, hoy por hoy, los judíos nos persiguen. Ustedes son gentiles, ustedes no pertenecen a la promesa y pum pam, pum pam, pum pam. Yo me he encontrado mucho en aeropuertos y tenía uno que me perseguía, que los reprendí, tuvo que dejarme de molestar. Porque él decía, ustedes son unos falsos, ustedes son gentiles. Digo yo, wow, pero todavía, a este tiempo todavía están ellos en esa. Dios tenga misericordia de ellos, hermanos, porque es que aquí Dios vino a llamar al perdido, al necesitado. Todo el ser humano es el pueblo de Dios. Pero cuando nos vamos allá, al inicio, a donde comenzó casi toda la historia, pues ahí tenemos que irnos más directamente a lo que es la división entre el pueblo de Dios, que eran los judíos, y el pueblo también de Dios, que eran los gentiles, pero para ellos no era el pueblo de la adopción. No, que no. Claro, para mí toditos eran adoptados. Yo digo, eran todos adoptados, hermano. Aquí somos todo el mundo adoptado, porque que somos, mire, malo. Es un padre que nos adoptó, que nos limpió, que nos purificó, que nos restauró, hermano. Y bueno, ya usted sabe. Entonces, Pablo, el apóstol, dice el autor, basado en Romanos 11:13, ¿verdad? Era el apóstol de los gentiles. Al comienzo de su ministerio, ¿verdad? 49 después de Cristo aproximadamente, Pablo escribió que los gentiles no necesitaban seguir las costumbres de los judíos. Por eso, mis amados hermanos, era que había un problema. Hermano, como dicen los latinos, ya había un bochinche, un merequetengue, hermano. Porque el apóstol no iba defendiendo a los judíos, él era judío, pero él no iba defendiendo a su nación favorita, aún sabiendo que estaban mal. Él no podía defender lo indefendible y no podía hacerse, ya usted sabe, llamado ser maldito para agradar a este pueblo y estar a favor de ellos, de lo que estaban haciendo mal y en contra de un pueblo necesitado en este tiempo llamado los gentiles. Entonces, ¿qué pasa? Él le enseñaba que ellos no necesitaban hacerse la circuncisión para ser salvos, basado en Gálatas 2:12. En el concilio en Jerusalén, los apóstoles ventilaron la relación de los creyentes judíos y los gentiles. Los apóstoles estuvieron con Pablo, ¿verdad? Vamos a acuerdo con Pablo, basado en Hechos 15. Con todo, muchos judíos tenían sentimientos inflexibles, hermanos, hacia Pablo. ¿Por qué? Porque ellos estaban, era como que tú eres de nosotros, pero te niegas a respetar la ley de Moisés, que son la ley que nosotros le servimos. Esa ley que era su Dios antes de ser, como estaban hablando en clases pasadas, estaba yo mirando los videos, porque yo me veo mis videos, hermano, también, ¿no cree usted? Yo me lo veo uno tras de otro. El video que yo subí ahí, que yo estoy con la ropa de frío. Y yo estaba viendo el video y viendo ahí lo que era la parte de cómo la ley la querían llevar encima, al lado, pero no la querían llevar dentro. Esta ley la tenemos que llevar adentro, la ley de Dios. ¿Para qué? Para poder obedecerla. Y estaban hablando de eso en los videos. Entonces, ¿qué pasa? Este pueblo, muy fácil con su inflexibilidad que ellos tenían en contra de Pablo, porque Pablo le predicaba a los gentiles. Y como decimos ahora en palabras más llanas, lo ponía claro. Le decía las cosas como son. ¿Por qué? Porque el pueblo gentil era el pueblo perseguido, el pueblo menospreciado. Y cualquier cosita que se movía por ahí, no, tú no puedes adorar en el templo. No te acerques en los tiempos de que los judíos están saliendo a comer ni a llevar a beber agua a sus animales. Hermano, era una esclavitud, hermano, terrible. Era una persecución terrible. No, tú no tienes derecho. Ellos no tenían derecho de nada. Hermano, no había un derecho, pero vino este hombre que incluso tuvo división a nivel de palabras, una discusión amena de hombres de Dios con el apóstol Pedro también, por lo que él estaba haciendo también. Estaba haciendo hipócrita, estaba siendo mentiroso delante de Dios, hermano, y delante de los judíos.
para congraciarse con los dos grupos, pero cuando estaban los dos grupos juntos, se iba a favor de los judíos. Entonces, hacía lo contrario, hermano, de lo que él debía de hacer. Entonces, este mismo hombre que tuvo esta división y se separó de este hombre también de Dios, hermano, no en el espíritu, en torno de que somos hermanos en Cristo, como siempre le digo, sino por esta palabra que está aquí. Inflexibilidad. Eran inflexibles, hermano. Yo digo que eran incapaces de entender la misericordia de Dios que es sobre todo nosotros. Hermano, si usted ve una persona perdida en tales, ya usted sabe, vicios, situaciones, usted piensa que esa persona no tiene solución. Digo usted como persona, no, tú le estás predicando a ese que ha hecho esto y esto y esto y esto y esto, a una cosa terrible, terrorista, cuántas cosas. Dios no mira el problema. Dios mira la solución que hay en la persona para que ya ese problema no exista. Cuando Dios nos ve a nosotros, antes de estar aquí, donde estamos, en el punto que estamos, Dios no está mirando el problema presente, bendito sea el nombre de Dios. Dios está mirando el futuro que tenemos en Él cuando este problema sea solucionado. ¿Y quién puede solucionar el problema? Nuestro Dios. Por eso mandó a su Hijo. Por eso su Hijo fue sacrificado, humillado, maltratado, pero obedeciendo el mandato que le tocaba como Hijo de Dios en la tierra. Entonces, ¿cuál es la posición de un gentil? La posición de un gentil es, no, yo no le voy a servir a Dios porque los judíos, que son su pueblo, sus hijos, los hijos de la adopción me están persiguiendo. No, yo no le voy a servir a Dios porque como Dios es de ellos, hermano, qué bien. ¿Usted se imagina que esto fuera ahora? ¿No? ¿Y por qué tú no vas a la iglesia? No, ¿por qué tú no le sirves al Señor? No, porque es que los judíos no quieren que los gentiles le sirvamos al Señor. Yo admiro el que peleó en ese tiempo. Yo admiro, y como ahora admiro al que está en contra de la corriente. Al que está en contra de estas cosas que se han levantado, que son falsedades. Entonces, recuerde, la visita de Pablo a Jerusalén después de aquellos años del ministerio. Hermano, ¿se recuerda el lío que se armó por allá, por Hechos 21, hermano? El lío que se armó con los apóstoles en el templo, cuando Pablo fue a enseñar, a hablar de la palabra de Dios, cuando fue preparado y haciendo su sacrificio en el orden, haciendo todo lo que él debía de hacer, y comenzaron a atacarlo y le iban a golpear y tuvieron que por ahí comenzó de Tribuno, de Félix, de Publio, ahí comenzó ese hombre, el pobre, a andar delante de todos esos reyes y esos ministros y esa gente que eran las personas importantes para juzgar. Hermano, una persona que fue a hacer lo de Dios y mire todo lo que sucedió. Vamos a leer Hechos 21, 17, 20. Vamos a acordarnos un poco, está en la clase, ¿eh? Dice aquí: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al siguiente día, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos le oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que hoy han creído, y todos son celosos por la ley. Y aquí está en negrita el versículo 21. Dice: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Y el 22 hacia el final, como una pregunta, dice, perdón: ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Hermano, eso ahí, hermano, mire, tiene como un contraste, como hay algo muy bonito. Wow, los ancianos judíos lo esperaron, había un gozo. Una cosita muy bonita ahí, desde el versículo 17, pero mire automáticamente dónde entró aquí, en el versículo 19. A cuales después de haberles saludado, les contó uno por una las maravillas que había hecho entre los gentiles por su ministerio. A él estaba contando lo que Dios había obrado al contrario. O sea, lo que Dios hubiese obrado a las personas contrarias a ello. Dios bendiga a nuestra hermana Amanda,
acaba de entrar. Entonces, mis amados hermanos, estamos al inicio de la clase, mi amor. Perdón. Entonces, mis amados, mire cómo el autor aquí pone esta lectura de Hechos 21, 17, 22 en negrita en el capítulo 21. Pero él estaba contando los milagros, las proezas que por medio del ministerio Dios trabajó en los gentiles. Pero mire acá lo que dice el 20, dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Dígame usted, ¿qué le suena ahí? Usted escuchó, celoso por la ley. Ahí filmaron con lo de la ley. Pero mire el 20, mire el 21, el que está negrita. Pero se les ha informado, escuche bien, en cuanto a ti, o sea, a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Recuérdese aquí en el final del versículo 20, ahí al final, dice que ellos son celosos ¿con qué? Con la ley. ¿Con la ley de quién? Con la ley de Moisés. Entonces aquí dice que él le enseñó a ellos, ¿verdad?, a apostatar en contra de la ley de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. O sea, muy maravillado todo al inicio de esa lección, de esos capítulos. Pero al final, hermano, con mucho cariño y mucho amor, le dieron su atacada. Dice el 22, ¿qué hay pues? Ahí como una pregunta. La multitud se reunirá de cierto, hermano, porque oirán que has venido. Ese finalito ahí es como si fuera una advertencia. Hermanos, sabiendo que tú llegaste y todo lo que ha pasado, y tú estás hablando de esto, tú lo estás haciendo a ellos o sea, lo está enseñando a los gentiles también que aposten. Bueno, la palabra apostatar contra de la ley de Moisés. Entonces, aquí como que al final le dijeron, y viene una multitud, vienen muchos judíos ahí. Entonces, se reunirán de cierto porque oirán que has venido. O sea, aquí te voy a decir algo. Tú sabes que tú eres un hombre de Dios y que miles se han reunido por medio de tus prédicas, de tus exhortaciones, ni de judíos. Pero con lo que tú estás enseñando, yo espero que tú no sigas enseñando eso. ¿Por qué? Porque por ahí viene el grupo, o sea, esa multitud que se van a reunir aquí, hermanos, de cierto, porque oirán que vas a venir. Eso es como si fuera una amenaza ahí con saborcito. Ah, sí, y lo traemos este tiempo. Hermana, porque me ha pasado, me han llamado, bueno, ya todo está listo, la actividad está lista, todo bien, todo chévere. Hermana, mire, yo sé que usted, esto y lo otro, pero no me vaya a hablar de estos temas. ¿Usted piensa que eso es mentira? No, hermano, eso no es inventado. Eso no es un meme que usted se va a conseguir por ahí. Eso no es una broma, es verdad. Hay ministros, hay pastores, personas que te invitan, que te preguntan de qué tú vas a predicar y que te dicen que hay algunas personas que son de la iglesia, pero no pertenecen a Cristo. ¿Cómo así? Vamos a seguir leyendo aquí para que usted sepa esto. Son de la iglesia, pero no pertenecen a Cristo. Amén. Son israelitas, pero no descienden de Israel. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Muchos rumores se esparcieron acerca de Pablo. No era verdad que Pablo enseñaba a los judíos a apostatar de Moisés. Y Pablo escribió esto. Porque Pablo, conocemos a Pablo, él se defendía. Sí, claro que sí, él se defendía. Él decía lo suyo, con amor y con respeto. En 1 Corintios dice así, 9, 20, 22. Me he hecho a los judíos como judíos. Esto me encanta a mí. Esto fue como la defensa que él tuvo delante de Félix. Allá, pues, ¿verdad? Se recuerda de Hechos, ¿verdad? En su Hechos de 21 en adelante, para el que lo quiera repasar otra vez. Ese fue como la defensa que él tuvo delante de esos hombres, de Agripa también. Miren, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, o sea, a los judíos, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, ¿verdad? Usted está entendiendo ahí, ¿verdad? Aunque él no esté sujeto a lo que ellos enseñan por la ley como idolatría, pero sí sujeto a la ley de Dios. ¿Entendió usted? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Me sujeto, pero a la vez no me sujeto.
Yo estoy sujeto a la ley de Dios, a la realidad, a la verdad que me toca a mí, pero a la vez no sujeto a lo que ellos enseñan. Pero me entro ahí para ganarme a ellos, a lo de la ley. Entonces, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Recuérdense que los que están sin ley son los gentiles. Entonces, Él se acerca a todos para hacer con ellos, para estar con todos, pero enseñando la verdad, y enseñando y predicando y viviendo la vida de Cristo. Entonces, en semejanza, hermano, dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios. Usted ve que ahí se fija que era ahí como que le dice, como si no estuviera la ley, pero estando. A los que están sin ley, le predico, como si yo estuviera sin ley, pero yo estoy en la ley de Dios. Terrible, me encanta. El apóstol Pablo, wow, es como que pam, 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 vamos. Entonces, dice acá, si no bajo la ley de Cristo, ¿verdad? Para que los débiles, no, para ganar a los que están sin ley, o sea, usted sabe, a los gentiles. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles y a todo me he hecho de todo. Hermano, eso fue el final. ¿Usted entendió eso? A todo yo me he hecho de todo, claro, menos lo malo. Es lo que quiere decir, estoy tratando de sobrellevar. Estoy tratando de sobrellevarlo a todos para yo poder ganármelo para Cristo. Mi alma adora a Cristo. Y dice aquí, para ganar a los débiles, a todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Ay, 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 aleluya. Hermanos, esto es un hombre con el amor por los salvos. Con el amor por los perdidos, pero para que sean salvos. Este es un hombre con el amor por las almas, para que puedan convertirse. No importa, hermano, qué clase de persona sea aquella persona, usted le va a llevar. Y si esa persona le abre el corazón, entréguele la palabra de Dios, lo que usted tiene de parte de Dios, sin importar lo que piensen los demás, sin importar lo que se vea y sin importar, hermanos, más que ellos estaban disponibles a recibirlo. Sí, porque hay algunos que no quieren recibirlo. Tenemos que respetarlo. Quizá lo escuchen o lo vean en las redes en este momento. Quizá pasen por alguna prédica y lo escuchen y el mismo espíritu ¡pam! Le dé una galleta y diga, oh, ¿por dónde que yo estoy? ¿Y qué es lo que me pasa? No, déjeme irme a la iglesia, escucha esa palabra. Entonces, aquí el apóstol, vamos a la segunda página, la segunda imagen, que es la página 195. Le está enseñando y le dio, hermano, ahí en Primera de Corintios, le dio esa palabra, mire, hermano, fuerte. Ahí le respondió muy fuerte. Y dice acá en el primer párrafo que tenemos en la imagen, página 195. Pablo no les enseñaba a los creyentes judíos a abandonar sus costumbres. Claro que no. No, él no estaba en contra de esto, él no le estaba enseñando esto. Y cuando estaba con ellos mostraba respeto a esas tales creencias. Pero Pablo enseñaba a los gentiles que no necesitaban seguir las costumbres judías y gran parte del éxito de Pablo era entre los gentiles. Hermano, gran parte del éxito de Pablo era entre los necesitados, para que se entienda. Hermano, la gran parte de los hombres de Dios trayéndolo a este tiempo entre los necesitados. No solamente económico, porque hay personas que tienen mucha necesidad de Dios y tienen mucho dinero, pero son miserables, hermanos. No son felices, son necesitados. Porque cuando llevamos la palabra necesidad, nos vamos directamente a lo que es economía, a lo que es su situación actual a nivel de lo que puedan tener. Hay necesitados que tienen todo y a la vez no tienen nada, hermano, porque son pobres de espíritu. Están llenos de muchas cosas. Estaba escuchando antes de entrar a la clase, porque yo siempre me voy entre adoración y entre prédicas y testimonio, escuchando a un hombre de Dios que es boricua, que él era cantante, le llamaban Héctor el Fader, ahora es Héctor Delgado. Y él estaba dando sus testimonios, hermano. Yo creo que usted lo busque en YouTube, un testimonio terrible. Ya él tiene más de 15, 17 años en el evangelio. Y yo era una de las que bailaba en la discoteca con ese hombre. Y yo cuando no con él, sino con sus músicas. Yo cuando lo escucho, yo digo, wow, me acuerdo cuando yo lo escuchaba antes. Y él decía, en verdad, yo tenía todo, pero no tenía nada. Estaba vacío. Tenía necesidad de Dios y no lo entendía, hermanos. Entonces tenemos que entender esta parte, hermanos. Que hay muchos necesitados. Hay muchos necesitados de Dios. Y la gran parte del éxito de Pablo
era entre los necesitados, entre los gentiles en aquellos tiempos. El esquema de Pablo era predicar primero a los judíos en las ciudades que visitaba. Ese era su esquema, esa era su planificación basado en Hechos 14 del 1 al 18 y Hechos 18 también. Muchos judíos recibían a Cristo como Pablo predicaba, pero a menudo los líderes judíos los rechazaban. Aquí está el contraste. Y lo odiaban por predicar a Jesús. Usted escuchó, el pueblo de Dios. Por eso le decía. Entonces, aquellos que supuestamente no tenían aquello abandonado, aquello necesitado, criticado y atacado, que no eran los judíos, que no eran del pueblo llamado de Dios, recibían más que el pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios rechazaba, no todos, algunos rechazaban. ¿Y quiénes eran? Líderes, hermanos. Líderes. No eran personas que pasaban por ahí y entraban a las sinagogas a reunirse. No eran líderes, personas que estaban responsables de aquellos que estaban comenzando y con todo lo que es el engranaje de servirle a Dios. No, ellos le servían a una ley, pero no específicamente a la ley de Dios. A sus leyes, propias leyes, de querer contradecir y contrarrestar para poder sobresalir, hermano. Porque hay veces, mire, hay tantas cosas. Hay personas que se llaman mejor ser líder que ser hombres y siervos de Dios. Y ponen delante sus prestigios, que no es malo, todo lo que han hecho. Y lo que vienen es a fallarle a Dios, porque se llenan de ego y de vanagloria. Entonces, estas personas odiaban a Pablo por predicar a Jesús. Los judíos incrédulos incitaban a la gente contra Pablo, basado en Hechos 14 en adelante. En Listra, los judíos incrédulos de Antioquía también e Iconio se ganaron la muchedumbre. Persuadieron la multitud que apedrearan a Pablo. Algunos lo arrastraron fuera de la ciudad y pensaron que ya le estaba muerto, basado en Hechos 14:19. Donde quiera que iba Pablo era perseguido por los judíos que rechazaban a Jesús. ¿Cómo afectaron a Pablo todos los rumores, malentendidos y el odio entre los judíos? Vamos a ver la próxima parte de la